Génesis capítulo 39. Amén. Dice así la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Moisés ahora entonces nos regresa al pasado. En el capítulo anterior, Moisés nos llevó por 22 años en la vida de Judá, el hermano de José, desde que José tenía 17 años y fue vendido por sus hermanos, hasta 22 años después, el nacimiento de los dos hijos de Judá, de Tamar. En este capítulo entonces Moisés nos regresa para continuar la narrativa de lo que le sucedió a José después de su venta. Recordemos entonces, José tenía 17 años, fue cumpliendo la misión de su padre, que llegó a sus hermanos y ellos, por su envidia y su celo y su menosprecio de su hermano, terminan vendiéndolo a los ismaelitas, una caravana de ismaelitas que venía por Dotán. Y esos ismaelitas llevan a José hasta Egipto. Ahora, el Egipto al que llegó José en aquel momento era el imperio más poderoso sobre la tierra. De hecho, para los tiempos de José, ya era una nación sumamente antigua. Algunos académicos piensan que Egipto empezó a existir alrededor del año 5500 antes de Cristo. Otros lo ponen por el año de 3100 antes de Cristo. Pero independientemente de la antigüedad de Egipto, lo que sí es claro es que Egipto había sido el reino más poderoso sobre la tierra por lo menos 1000 años antes de que llegara José. Las cronologías egipcias listan al menos 31 dinastías en Egipto, desde sus inicios hasta la conquista por Alejandro Magno. La 12ª dinastía fue la que estaba vigente en el tiempo en el que José llegó a Egipto. El reino antiguo pasaría de la 4ª a la 6ª dinastía, el primer periodo intermedio, un llamado también el periodo oscuro de Egipto. Por el caos político pasó de la 7ª a la 10ª dinastía, y el reino medio de Egipto, que es cuando llegó a Egipto, vio pasar de la 11ª a la 14ª dinastía. Fue un periodo de unificación en Egipto, un periodo de gran prosperidad, algo que ya nuestros niños en Trinitas conocen. Ahora, este reino al que llegó José era, como les digo, uno de abundante riqueza. Egipto era una tierra muy fértil. Todo, dicen los académicos, usted tiraba una semilla de durazno, iba a salir un árbol. Una tierra sumamente fértil, riquísima en recursos, peces abundaban, plantas de papiro para hacer canastas, calzado, papel, arcilla para hacer ladrillo y cerámica. El oro abundaba en el Egipto alto. Además, los egipcios eran maestros de la matemática y la arquitectura. Fue así como ellos pudieron construir aquellas grandes pirámides, las cuales ya existían desde 700 años antes de que José llegara a Egipto. Imaginémonos a este joven de 17 años entrando a esa tierra y viendo esas pirámides, las cuales él nunca había visto una edificación así. Y muy importante también, por estar en medio del desierto, Egipto no tenía enemigos. Y eso le hizo prosperar mucho más. Pero a pesar de su riqueza material, el Egipto al que entró José era un Egipto de una pobreza espiritual inmensa. Egipto era un lugar espiritualmente en tinieblas. La tierra estaba llena de templos dedicadas a sus dioses. Dioses que vamos a ver, espero el otro año cuando veamos estudiamos el libro de Éxodo. Pero fue esa tierra a la que fue llevado José como esclavo a los 17 años. O mejor dicho, como vimos la semana pasada, fue esa tierra a la que Dios llevó a José.
Pero a pesar de que él era el único israelita en aquella caravana ismaelita, a pesar de ser el único israelita en toda la tierra de Egipto, la realidad era que José no estaba solo. Como vemos y leímos ahora al principio y como veremos al final de este capítulo, Jehová estaba con José. La mano providencial de Dios estuvo presente en todo momento para hacer con José lo que el Señor se había propuesto hacer en la eternidad para su gloria y para el bien de su pueblo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Cómo Jehová estuvo con José. Y lo haremos dividiendo este capítulo en 3 puntos. Primero vamos a ver a José prosperado en la casa de Potifar. Luego vamos a ver a José acusado en la casa de Potifar. Y finalmente vamos a ver a José sentenciado en la casa de Potifar. José prosperado, acusado y sentenciado. Y esos son los 3 puntos del sermón. Veamos entonces el primero. José prosperado en la casa de Potifar. Y de nuevo leamos los versículos 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. José el adolescente entonces viaja como si fuera un objeto para comerciar desde Dotán hasta Egipto, más o menos 480 kilómetros hacia el sur. Allí es llevado muy probablemente por los ismaelitas al mercado, donde usualmente se llevaban los esclavos para que fueran comprados por los compradores. José llega probablemente semidesnudo. Recuerde que sus hermanos le habían quitado la túnica. Llega probablemente con hambre, asustado. Este es un adolescente. Y ahora es presentado como una mercancía ante decenas de personas que necesitan mano de obra. Pero es aquí en donde nosotros podemos empezar a ver la mano providencial del Señor. Porque cuando José pudo haber sido comprado por algún egipcio con necesidad para labrar la tierra, o para construir pirámides, José es comprado por Potifar. Y notemos cómo lo describe Moisés: oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Potifar no era un egipcio cualquiera. Él era un hombre sumamente importante en el reino, era un oficial de la corte real. Potifar o Potífera, como se le va a llamar en el capítulo 41, significa aquel a quien el dios Ra ha dado. Era un pagano. Y fue él quien en la providencia de Dios decidió comprar a José, no para labrar la tierra, sino para ser uno de sus esclavos en su casa. La realidad para José parecía ser la de un esclavo israelita solo en Egipto, ignorante en aquella tierra, ignorante de su cultura, ignorante de sus costumbres, ignorante de su idioma. Eso era lo que parecía. Pero la realidad verdadera era esta: mas Jehová estaba con José. Esa frase, dice Hamilton, un comentarista, encapsula la teología de la historia de José. Dios estaba con él. Es por eso, como les dije, que esta frase se encuentra aquí, luego la volvemos a leer al final del capítulo. Lo que hace es como enmarcarla, la historia de José, para que no nos desanimemos, para que no desesperemos. No, todo lo que le va a pasar a José, en medio de todo, Dios estaba con él. Lo que Moisés quiere es que nosotros entendamos que la historia de José no había sido una casualidad. Todo lo que José va a sufrir, todo lo que José va a experimentar era parte de la providencia de Dios. José no estaba solo. Dios, literalmente aquí, Yahweh, Jehová, el Dios del pacto, estaba con él. Y por eso ese nombre es tan importante. El Dios que había hecho el pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, el Dios del pacto estaba con José. Y esa fue la realidad que permitió lo que Moisés escribe inmediatamente después. Es decir, fue porque Dios estaba con José que él fue, dice Moisés, un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El primer resultado entonces de esa realidad de que Jehová estaba con José era que José fue un varón próspero, literalmente exitoso.
Todo lo que José hacía tenía éxito, todo le salía bien. Dios hizo que todo lo que hacía José tuviera éxito. El segundo resultado de la realidad de que Jehová estaba con él, dice Moisés, era el hecho de que en lugar de haber sido usado como un esclavo más para labrar la tierra, lejos de la vista de Potifar, él fue puesto como un esclavo de su casa, cerca de donde estaba Potifar, ocupado de los quehaceres de la casa. ¿Para qué? Para que la prosperidad o el éxito de José no pasara desapercibida para Potifar. Ahora preguntémonos esto. ¿Qué implicaba el hecho de que todo lo que José hacía tenía éxito? ¿Sería acaso que Dios milagrosamente obraba por medio de José para que todo lo que él hacía tuviera éxito? ¿Sería acaso eso? ¿Es así como funciona la providencia de Dios? No. Así no es como funciona la providencia divina. Recordemos que José es un adolescente cuando llega a Egipto. Él no conoce la cultura egipcia, no conoce su idioma, no conoce sus costumbres, no conoce su literatura ni sus ciencias. José tuvo que aprender todo esto. Él tuvo que aprender a hablar egipcio. Tuvo que aprender sus costumbres, tuvo que aprender sus ciencias. Y José se aplicó para vivir de la mejor manera en aquella tierra a la que Dios lo había llevado, sin una sola queja. ¿Leemos alguna queja en este pasaje? No. En ninguna parte de todo este último Toledot de Génesis leemos una queja de parte de José. No fue que José dijo, yo estoy aquí contra mi voluntad, mis hermanos me vendieron, no me gusta la esclavitud, no voy a hacer nada, aquí me quedo. Eso no fue lo que hizo José. José conocía a su Dios. José sabía lo que Dios le había revelado el tiempo antes, con respecto a él y a su familia, lo que Dios iba a hacer. Él sabía que sus sueños eran parte del plan de Dios para él y su familia. Si ahora él entonces estaba en estas condiciones, esto debía ser parte del plan de Dios. Así fue como José tuvo que haber pensado. ¿Y qué hizo entonces? Si Dios me tiene aquí a mí ahora en estas condiciones, entonces yo me voy a esforzar en Egipto. José se aplicó para hacer la voluntad de Dios en aquella tierra. Aprendió su idioma, aprendió sus costumbres, aprendió su cultura, aprendió sus ciencias. Él entendió que si Dios lo tenía en el presente, su deber entonces era honrar a Dios en todo lo que hiciera. Esa es la ética cristiana del trabajo. Aún como un esclavo en la casa de Potifar. Como le dijo Pablo a los Efesios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. O como le dijo a los colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así fue, mis hermanos, como vivió José como esclavo en la casa de Potifar, esforzándose aún en medio de esas terribles circunstancias. ¿Por qué? Porque él entendía esto: Dios me tiene aquí, yo voy a honrar a Dios de la mejor manera posible como esclavo de Potifar. Su deber era vivir y trabajar en Egipto como un esclavo, haciéndolo todo para el Señor, no para Potifar. Y esa es la primera pregunta para nosotros. ¿Es así, mis hermanos, como trabajamos nosotros? ¿Es esa nuestra ética del trabajo? Puede ser que nosotros tengamos un mal jefe, puede ser que no nos guste lo que estamos haciendo en el presente, puede ser que estemos rodeados de impíos, pero entendemos que ha sido la providencia de Dios la que nos tiene a nosotros donde estamos. La que nos ha dado ese trabajo, ese puesto en el que estamos.
trabajamos entonces como para el Señor, para ese Señor que nos ha puesto ahí. Hacemos nuestro mayor esfuerzo en todo lo que hacemos para que los impíos vean nuestro trabajo y sabiendo que nosotros le pertenecemos al Señor, den gloria a nuestro Dios. O trabajamos nosotros más bien haciendo el mínimo esfuerzo, excusándonos, diciendo que tengo un mal jefe, no voy a hacer nada para él. Me pidió esto, no lo voy a hacer. Es que este trabajo no me gusta, entonces voy a hacer lo mínimo. Es así como trabajamos. Esa no es la manera en la que nosotros deberíamos trabajar. José no vivió así. Él hizo siempre su mayor esfuerzo, aprendió lo más que podía aprender y lo hizo todo de la mejor manera, siempre confiando obviamente en la gracia de Dios para la gloria de Él. Y así fue como Dios lo hizo prosperar en Egipto, usando su esfuerzo, usando su aprendizaje. Dios lo hizo prosperar en Egipto. ¿Por qué es que muchos cristianos entonces no avanzan en sus trabajos? Bueno, porque no tienen una ética cristiana del trabajo. Porque viven haciendo el mínimo esfuerzo. Y eso no lo bendice el Señor, porque no lo están haciendo para Él. Ahora, el éxito de José no estaba oculto, ¿verdad? Lo que Moisés nos dice es que no solo era evidente para José que Dios lo estaba prosperando. José sabía que todo lo que hago me sale bien. Me estoy esforzando y Dios me está bendiciendo. Pero Potifar también podía notar que todo lo que José hacía era prosperado. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. De nuevo, entonces el esfuerzo de José no pasó desapercibido. Hasta Potifar se dio cuenta que Dios estaba prosperando todo lo que José hacía. Ahora, la pregunta siguiente es esta. ¿Cómo sabía Potifar, un egipcio, un pagano, que fue dedicado a Ra, que era Jehová quien hacía prosperar todo lo que José hacía? Bueno, mis hermanos, la única manera en que Potifar pudo haber hecho esas conexiones, José está siendo prosperado por Dios porque todo lo que hace le tiene éxito, es que José haya sido un evangelista en la casa de Potifar. Es decir, Potifar sabía acerca de Jehová porque José le había compartido su fe. Y entonces, sabiendo de Jehová, el Dios de José, y sabiendo probablemente todo lo que Jehová había hecho por su bisabuelo, su abuelo y su padre, entonces Potifar hace conexiones y dice, entonces este Jehová es el que tiene que estar prosperando a José. Mientras José vivió en la casa del egipcio, le habló acerca del Dios de sus padres. Le enseñó su nombre, Jehová. Le enseñó las promesas que les había hecho. Y entonces Potifar pudo entender que la consecuencia era que este Jehová tenía que estar prosperando a José. Pero ¿en qué resulta el favor de Dios para con José? Versículos 4 al 6. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El favor de Dios sobre José resultó en el favor de Potifar sobre José. Tan evidente era la mano de Dios sobre José que Potifar entonces lo pone como su esclavo personal, como su mayordomo. Eso implicaba entonces que José iba a estar a cargo de todo lo que poseía Potifar. Pero el éxito no fue solo para José, porque desde el momento en que Potifar asciende a José, todo lo que tiene Potifar empezó a prosperar también. José, mis hermanos, estaba siendo usado por Dios para que Dios cumpliera su promesa a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así como Labán, recuerdan, fue bendecido, prosperado por la simple razón de que Jacob estaba trabajando para él. Asimismo, Potifar el egipcio había sido prosperado por el simple hecho de que José estaba trabajando en su casa.
Dios, mis hermanos, estaba cumpliendo su palabra a Abraham. Y no solo la casa de Potifar estaba siendo prosperada, los campos también. Las cosechas de Potifar empezaron a ser cada vez mayores. Y todo porque José estaba ahí. Viendo entonces el esfuerzo de José, viendo la mano del Señor sobre él, viendo el éxito que estaba teniendo por hacerle bien a José, Potifar entonces decide ponerlo a él como autoridad por sobre todas sus cosas. Y Moisés nos dice, excepto del pan que comía. Ahora, algunos comentaristas piensan que esta frase se refiere a la comida de Potifar. Recuerde que eran egipcios y los egipcios tenían toda una serie de rituales para cuando preparaban la comida. Y como José era un israelita, no conocía las costumbres, entonces Potifar, según los comentaristas, puso a José a cargo de todo excepto de la preparación de su comida. Eso lo tenían que hacer los egipcios, que sabían cómo eran los rituales. Ahora, yo creo más bien que esta frase es un eufemismo, es decir, que es una frase que nos está diciendo, está usando una frase para decirnos otra cosa. El pan que comía se refiere, como otros comentaristas argumentan, entendiendo el entendimiento rabínico de Génesis 39:6, que ese pan de Potifar era un eufemismo para su esposa. Es decir, lo que yo creo es que cuando Potifar le dice a José, te he dado todo lo que tengo, bajo tu autoridad lo pongo, excepto el pan que yo como, lo que estaba diciendo es, excepto mi esposa. Tú tienes control sobre todo, puedes hacer, tienes autoridad sobre todo, excepto sobre mi esposa. Ahora, esta interpretación queda más clara con lo que leemos en el versículo 9. Vayamos al versículo 9. Ahí José le dice a la esposa de Potifar lo siguiente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces Potifar le da todo lo que tiene a José para que él lo administre, excepto a su esposa, el pan que él comía. Pero luego viene el siguiente comentario de Moisés al final del versículo 6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Es decir, José era un hombre bien hecho, dirían. Y es curioso que solamente 2 personas en toda la Biblia sean descritas así: Raquel, la mamá de José, y José. Solo de ellos 2 se dice en la Biblia que son bellos y de buena presencia, o bien hechos. Interesantemente, leyendo Calvino, él hace el siguiente comentario con respecto a la belleza de José. Aprendamos a no desear grandemente esas gracias que pueden conciliar el favor del mundo, pero por el contrario, contentémonos con lo que nos ha sido dado, el no ser guapos. Vemos a cuántos peligros están expuestos aquellos que sobresalen en belleza. O sea, hermanos, muchos de nosotros debemos darle gracias a Dios de que no somos modelos de revista. Dios nos ha cuidado de peligros. Ahora la pregunta es, ¿por qué Moisés hace ese comentario acerca de José? Bueno, para prepararnos para lo que sucede en la siguiente escena. Y es el segundo punto del sermón. José es acosado en la casa de Potifar. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Aconteció después de esto. ¿Después de qué? Bueno, después de todo el favor que Dios le había dado a José. Ahora la pregunta que yo quiero que entendamos es esta, o que respondamos. ¿Cuánto tiempo pasó entre el versículo 6 y el versículo 7? Bueno, siguiendo la cronología de Génesis, lo que sucede en el versículo 7 ocurre 11 años después de que José llega a Egipto. Es decir, José llega a Egipto, fue comprado por Potifar, llegó a su casa, aprendió lo que tenía que aprender, se esforzó día con día en los trabajos que le eran encargados, fue prosperado por el Señor, ejerció autoridad sobre todas las cosas de Potifar por un periodo de 11 años. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, porque en Génesis 42, cuando José asciende a ser el segundo en la tierra de Egipto, tiene 30 años. ¿Ok? ¿Por qué asciende ahí? Bueno, porque José interpreta 2 sueños.
después de estar 2 años en la cárcel, él interpreta el sueño de Faraón. Entonces, si llega al trono, o al segundo del trono, a los 30 años, pero pasó 2 años en la cárcel a la que llegó por lo que sucede aquí. Entonces tenía 28 y se llegó de 17, entonces todos los años que estuvo trabajándole a Potifar fueron 11 años. Entonces, José era un hombre bien parecido. Y Moisés nos dice que la esposa de Potifar pone sus ojos en José. Y esto, mis hermanos, es la manera de Moisés de decirnos que la esposa de Potifar tenía ojos vacilantes. Es decir, esta era una mujer que tenía un corazón adúltero, corazón de una ramera, lujuriosa, siendo casada. Ciertamente José era un hombre bien parecido. Y no dudo, mis hermanos, tampoco que la esposa de uno de los hombres más poderosos de Egipto no fuera una mujer hermosa también. Pero lo que caracterizaba a la esposa de Potifar es que era una mujer lujuriosa. Su manera de ver a José no era piadosa ni respetable. Y quizás fue así como ella logró conquistar a uno de los hombres más poderosos de Egipto. Pero no solo fue que lo veía con lujuria, sino que un día, dice Moisés, llega a José con esta orden: duerme conmigo. Eso es una orden. Duerme conmigo. ¿Qué iba a hacer José? Bueno, pensemos en todas las maneras en las que José pudo haber racionalizado la tentación. Él era un hombre joven, ella era una mujer bella. Él era un esclavo, ella era su autoridad. Potifar no estaba en la casa. José pudo haber justificado el pecado pensando así: bueno, la verdad es que yo no merezco estar aquí. Yo no hice nada malo por haber sido vendido como esclavo. Mis hermanos me han hecho mal. Yo estoy sufriendo. ¿Qué mal sería satisfacer mis necesidades? De por sí soy un hombre joven, lleno de hormonas, y esta mujer se me está ofreciendo a mí. O podía haber dicho: bueno, yo soy un esclavo y la esposa de Potifar me está ordenando que duerma con ella. ¿Qué puedo hacer? Si no obedezco, me va a castigar. Si no obedezco, me quedo sin trabajo. Si no obedezco, me ponen a lavar los baños. La verdad, mis hermanos, es que José pudo haber racionalizado y justificado su pecado de muchas maneras. Pero ¿qué hizo José en lugar de justificar el pecado de la inmoralidad sexual? Versículos 8 y 9. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En lugar de justificar el pecado, José rechazó la tentación. De nuevo, la esposa de Potifar era probablemente una mujer muy bella, la esposa de uno de los hombres más poderosos en Egipto. Y ella no solo lo había estado tratando de seducir con su mirada, sino que ahora le estaba ordenando fornicar con ella. Pero en lugar de entregarse a la tentación, José la rechaza. No quiero. Imaginemos lo que pudo haber pensado esta mujer. Ella está acostumbrada a que sus esclavos hagan lo que ella les ordene. Esta era quizás la primera vez que ella escuchaba un no de parte de un esclavo. Ahora escuchemos las razones que le da José, porque son importantes. En primer lugar, le dice José: Potifar me ha dado su confianza. En primer lugar, él no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. ¿Cómo entonces va a traicionar José la confianza de su amo? En segundo lugar, cuando Potifar lo asciende a él, le dio todo lo que tenía para administrar, excepto a su mujer. Ella era la esposa de otro hombre. José entendía que si él dormía con ella, eso sería adulterio.
José sabía que Dios le había dado la relación sexual al matrimonio. Cualquier otra expresión de la sexualidad era pecaminosa. José sabía que Potifar y ella eran una sola carne. Pero en tercer lugar, y por encima de cualquier razón, dormir con ella sería un grande mal. Literalmente, una gran maldad. De nuevo, escuchemos las palabras de José. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad? Ciertamente dormir con la esposa de Potifar sería una traición de la confianza de su amo. Ciertamente sería adulterio, pero sobre todas las cosas sería una gran maldad. Fornicar con la esposa de otro hombre sería un grave pecado contra el Señor. ¿Cómo iba José entonces a pecar contra Dios? Su Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, mucho más que el temor a los hombres, en este caso, a lo que, o haciéndole caso a lo que pudiera hacerle Potifar o desagradar a la esposa de Potifar, José temía al Señor. Lo que impidió, mis hermanos, que José durmiera con la esposa de Potifar era que José tenía una gran visión de Dios. Él entendía muy bien quién era su Dios. No solo era el Dios del pacto, Él no solo era El Shaddai, el Dios todopoderoso, no solo era Jehová Jireh, el Dios que proveería, no solo era el Dios omnipresente, sino que era también el Dios santo. Pecar significaría pecar contra la santidad de Dios. Y eso era algo que José no estaba dispuesto a hacer. Pero como usualmente sucede con la tentación, no se queda allí, sino que sigue escalando. Versículos 10 al 12. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es decir, esto no fue algo aislado. La mujer de Potifar llegando a él y decirle, duerma conmigo, duerma conmigo. No es algo aislado. Cada día, dice Moisés, literalmente día a día, iba ella a José a decirle, duerme conmigo, ordenándole a pecar. Sin embargo, como ella veía que no puede hacer que José ceda ante la tentación, entonces decide astutamente, como la hija de la serpiente, hacer algo diferente, engañarlo. Bueno, está bien, no forniquemos. Solo acuéstate a mi lado. Pasa un rato conmigo. Solo eso. ¿Qué hay de malo en que te acuestes a mi lado? Pero ¿qué nos dice Moisés que hacía José? No la escuchaba. José estaba convencido del gran pecado que sería ceder a esa tentación. Él sabía el peligro que significaba estar exponiéndose a la tentación. Y entonces, en lugar de quedarse ahí prestando oído a sus palabras, sencillamente no la escucha. Se va. No permitía que aquellas palabras sirvieran de tropiezo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, un día José entra a su casa, a hacer el trabajo. Y veamos qué curioso. No había nadie en la casa. Extraordinariamente, todos los esclavos y siervos de Potifar habían salido a los campos. Quizás a un picnic, celebrar un cumpleaños. Y José se encuentra solo en la casa de su amo con su esposa. Qué casualidad. No era casualidad. Era obvio que ella lo había orquestado todo. Había sido ella la que había sacado a todos los esclavos de su casa y los había puesto y mandado al campo para que José estuviera solo con ella aquel día. Quizás, pensó ella, esto era lo que estaba impidiendo que José fornicara con ella. Quizás José tiene miedo de que lo vean los otros esclavos y le cuenten a Potifar. Entonces los voy a sacar a todos para que esté solo conmigo y pueda pecar.
¿Creen ustedes, mis hermanos, que esta era la primera vez que esta mujer hacía algo como esto? Esta mujer era una ramera, astuta y malvada, una hija de la serpiente, como les dije, tratando de engañar y destruir a José, un hijo de Dios. Ella estaba siendo utilizada por su padre, el diablo, como su instrumento para que José pecara contra su Dios. Ella entonces le sale al encuentro a José, se encuentra solo en la casa con ella, y notemos la violencia. Lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Ya no era una orden, ahora usa su fuerza para hacer que José fornique con ella. ¿Y qué hace José? Huyó y salió. Ella había dispuesto todo de tal manera para que José pensara que no había ningún peligro para él, que ni Potifar ni otros esclavos iban a dar cuenta del adulterio. Pero José sabía que la casa no estaba sola. Dios estaba ahí y él lo vería todo. Él no estaba dispuesto de nuevo a pecar contra su Dios. ¿Por qué? Porque él conocía muy bien a Jehová. Y cuando la mujer de Potifar, como hicieron los hermanos de José 11 años antes, le quitó la túnica, queriendo desnudarlo para que fornicara con ella, José prefiere quedarse desnudo y huir, salir de aquella casa, salir de aquella situación. ¿Para qué? Para evitar cualquier posibilidad de pecar contra Dios. Así es, mis hermanos, como se trata contra la tentación y el pecado, huyendo. A diferencia de su hermano Judá, que cuando vivió en Canaán vivió como un cananeo, José, mientras vivió en Egipto, vivió como un hijo de Dios. Cuando Judá se acercó a la ramera, José huyó de ella. La esposa de Potifar entonces queda humillada. Para ella esto debió haber sido algo vergonzoso, un esclavo que la despreciara a ella. ¿Quién se creía José? Ella queda con la ropa de José en sus manos, humillada, y entonces, ¿qué hace? Versículos 13 al 15. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Humillada entonces, ¿qué hace? Trata de salvar su reputación. Quizás pensaba que José iba a salir ahora a contarle todo lo que había sucedido a sus esclavos, a sus compañeros, y entonces ella iba a quedar como una adúltera. Entonces ella más bien llama a los esclavos y les dice: mirad, nos ha traído un hebreo. ¿Quién? Potifar. Mi esposo es el culpable. Él nos ha traído a nosotros, egipcios, un hebreo, un despreciable pastor de ovejas, para que se burle de nosotros, para que se ría de nosotros. Su estrategia ahí vemos cómo es igualarse con los esclavos. Somos egipcios y este hebreo ha sido traído para que se burle de nosotros. Ella está poniendo a los esclavos, según ella, de su lado. José aprovechó que la casa estaba sola para intentar violarme. Gracias a Ra que yo tengo buenos pulmones. Si no, me hubiera violado. Y ahí uno lee eso y uno se queda así como: yo no creo que los esclavos hayan pensado eso. Ellos sabían que usted fue la que nos sacó. Además, esta era la costumbre de muchos de los egipcios de la nobleza. Muchos de ellos tenían esclavos para fornicar con ellos. ¿Qué hace entonces la esposa de Potifar después de acusar a su esposo ante sus esclavos? Bueno, se queda en la cama esperando que llegue su esposo. Versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces ella tiene la ropa de José en su mano y después la pone así a sus pies y se sienta en la cama a esperar a que llegue Potifar. Y notemos lo que le dice ella a Potifar, versículos 17 y 18.
Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ahora ya no era solo el hebreo, ahora era el siervo hebreo que me trajiste. Por tu culpa casi me violan. José entonces ha sido acusado por la esposa de Potifar de violación. Ahora, ¿qué sucede después? Ese es el tercer punto del sermón. ¿Qué hace Potifar cuando escucha la acusación? Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ahora notemos que Moisés no nos dice contra quién se había encendido el furor de Potifar. ¿Sería contra José, creyendo la acusación de su mujer? ¿Sería acaso porque sabía que ahora con esa acusación iba a perder toda la prosperidad que había tenido con José? ¿Sería acaso porque ahora iba a perder, él sabía que ahora iba a perder ese instrumento que Jehová había usado para bendecirlo a él? ¿O será que se enojó contra su esposa porque sabía que la acusación que ella estaba diciendo contra José era una mentira? Porque él conocía bien a su esposa y conocía muy bien a José. ¿Sería por eso que se enojó? Bueno, yo creo que fue por eso último. Yo creo que él se enojó porque él sabía que lo que su esposa le estaba diciendo era una mentira. Él sabía que José estaba siendo acusado falsamente. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque en Egipto la violación era considerada una pena capital. El que violaba a una mujer era muerto. Según Bronson, un criminólogo norteamericano experto en las leyes del antiguo Egipto, la violación era castigada con la muerte. Bueno, notemos qué fue lo que hizo Potifar cuando escuchó la acusación de su esposa contra José. Versículo 20. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, en lugar de castigarlo con la muerte, que era lo que merecía un violador, el justo castigo, si Potifar hubiera creído la acusación de su esposa, lo que hace es meterlo en la cárcel. Claramente Potifar no estaba convencido de lo que le había dicho su esposa con respecto a José. De nuevo, él la conocía muy bien a ella y conocía también muy bien a José. Él sabía que su esposa no era una buena mujer. Era ella de esas esposas trofeo, ¿verdad?, que tienen los poderosos y los ricos. Potifar sabía que José era un hombre temeroso de Dios e íntegro. Y por eso fue que no aplicó la pena, ¿verdad?, que se debía para ese crimen. José pasa entonces de ser un hijo de Jacob a un esclavo y luego ser un prisionero en la cárcel de Faraón. La vida de José entonces parece ir de mal en peor. Pero ¿cuál sigue siendo la realidad de José? Versículo 20. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. De nuevo, todo lo que le está sucediendo a José en Egipto viene por causa de Jehová, el Dios del pacto. José de nuevo pareció estar solo entre los ismaelitas, pareció estar solo en la casa de Potifar, parecía estar solo en la cárcel, pero eso era una realidad aparente. La verdadera realidad es que Jehová estaba con él y José lo sabía. José sabía que Dios tenía un propósito para él. Él recuerda esos sueños que tuvo, que Dios le había dado. ¿Y qué hizo entonces José en la cárcel? Bueno, lo mismo que había hecho en la casa de Potifar. Se esforzó como para el Señor, no para los hombres. Versículos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El Señor estaba con José. Todo estaba siendo preparado, mis hermanos, para la exaltación de José. Pero 2 años deben pasar antes de que eso ocurra, y es lo que estaremos viendo en las próximas semanas.
Pero ¿qué aplicaciones podemos sacar de un texto como este? Bueno, en primer lugar, y como siempre lo hacemos, es apreciando mejor el Evangelio. Y aquí en el capítulo 39 podemos apreciar el Evangelio de dos maneras. Primero, viendo lo que sucedió en la vida de José. Recordemos que, como les dije hace 2 semanas, este último Toledot es riquísimo en tipología. José nos es presentado como un tipo de Cristo. Y aquí podemos apreciar el Evangelio en el movimiento de la vida de José. José pasa de la exaltación a la humillación, y de la humillación a una mayor humillación, y de esa mayor humillación a la exaltación. Bueno, esa es la parte de la vida de José que nos apunta a Jesucristo. Porque él nos dice la Biblia, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Hijo de Dios, mis hermanos, el Rey exaltado, el que es Dios mismo, se humilló a sí mismo, cumpliendo ese plan eterno de Dios para la salvación de su pueblo, y se humilló haciéndose hombre, bajando a la tierra. ¿Con qué propósito? Bueno, en primer lugar, vivir la vida de obediencia que ni José ni nosotros podíamos ni queríamos vivir. Él se obedeció a Dios en todo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que José hizo nos parece impresionante. Más impresionante lo que hizo Jesús. En segundo lugar, siendo Dios, se humilló con el propósito de morir en una cruz, culpado de pecados que él no cometió, para aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros, para traer perdón a nuestras vidas, para traer justicia, para traer reconciliación, para que podamos ser adoptados por Dios como sus hijos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su humillación. La humillación de José, mis hermanos, era un tipo de la humillación de Jesucristo, que Él asumiría con el propósito de salvarnos a nosotros. La otra manera en la que vemos el Evangelio aquí es en esa frase que vimos que encierra este capítulo 39. Jehová estaba con José. Bueno, mis hermanos, Jehová está con nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que hizo Jesús en su humillación, lo hizo para que Dios esté con nosotros para siempre. Para siempre. Y cuando Él subió, nos dio su Espíritu Santo, que mora en nosotros, en la iglesia, que es su templo, para habitar con nosotros y en nosotros para siempre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A qué le vamos a temer, mis hermanos? ¿No tenemos las herramientas para luchar? Por supuesto que sí, el Señor está con nosotros, como lo estuvo con José. En segundo lugar, nosotros debemos aprender aquí cómo se lucha contra la tentación. En esta historia de José, lo que debemos entender es que José había venido experimentando el acoso de esta mujer. José sabía que esta mujer ardía en lujuria por él. ¿Y cómo lo sabía? Porque día tras día no solo veía a esta mujer viéndolo a él de manera lujuriosa. José sabía que esta mujer no tenía buenas intenciones para con él.
Pero debemos notar que cuando la tentación se puso más severa, José pudo hacer lo que debía hacer porque él se había preparado para ese momento. La respuesta que José le dio a la esposa de Potifar en su primer encuentro a solas con ella, y sus acciones en su segundo encuentro son la evidencia de que José se había preparado de antemano contra la tentación. Él sabía lo que iba a venir. ¿Cómo lo supo? Porque vio la mirada de la esposa de Potifar hacia él. Esta mujer me desea. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que preparar. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Mis hermanos, nosotros como cristianos no debemos vivir nuestras vidas simplemente esperando a ver cuál tentación viene a nuestras vidas. No, debemos prepararnos para luchar con cualquier tentación que venga. Pero ¿cómo se había preparado José? ¿Cómo es que nosotros nos preparamos contra la tentación? De tres maneras. En primer lugar, creciendo en el entendimiento de Dios. José conocía a su Dios. ¿Por qué no se quejó? Bueno, porque él sabía que Dios era el soberano del universo. ¿Por qué no se quejó de su esclavitud? Porque él sabía, Dios me ha puesto aquí. Él conocía a su Dios. Él sabía que Dios estaba en control de todas las cosas. Además, José sabía que Dios es bueno. Porque así lo había sido con su bisabuelo, su abuelo y su padre. Sabía que Dios era fiel a su palabra. Él le hizo una promesa a Abraham y la ha venido cumpliendo con su familia. Él sabe que Dios es todopoderoso. Cuando mi bisabuelo y mi bisabuela ella era estéril, Dios le dio un hijo a mi abuelo. Él sabía que Dios proveerá un sacrificio para mi salvación. Y él sabía que Dios es omnisciente. Sus circunstancias eran aquellas que este Dios había traído a su vida. Por eso no hay ni una sola queja de parte de José. Fue esa visión, ese entendimiento de Dios lo que le ayudó a José a luchar y vencer a la tentación. José no podía racionalizar su pecado porque su entendimiento de Dios era demasiado grande. Él no dijo, es que yo soy un esclavo, yo estoy aquí sufriendo. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque mi Dios es demasiado grande. Él es el que me ha tenido aquí, en esta condición, en estas circunstancias, y mi deber es honrarlo a Él, a donde sea que Él me haya puesto. José entonces se preparó espiritualmente contra la tentación que él venía a venir, meditando en la grandeza de su Dios. ¿Por qué es que nosotros entonces caemos tan fácilmente? Bueno, mis hermanos, porque nosotros no meditamos detenidamente en el Dios que tenemos. Para muchos cristianos, Dios es tan solo un pensamiento pasajero en sus mentes a lo largo del día. Dios está solo en sus bocas y en sus mentes cuando dan gracias por sus alimentos o cuando saludan a alguien. Pero del resto del día Dios está muy lejos de su corazón. Esa no fue la manera en la que José vivió. La meditación de Dios en la vida de José fue constante. Y eso fue, mis hermanos, lo que le ayudó a vencer y a perseverar durante este tiempo en Egipto. Bueno, esa es la misma manera que nosotros debemos luchar. Meditando diariamente en la grandeza de nuestro Dios. Sea cual sea nuestra circunstancia, Dios, el soberano del universo, nos ha puesto ahí. Pero ese Dios no solo es el Dios soberano, es el Dios misericordioso. Y si Él me ha puesto ahí es porque Él es algo bueno para mí. Porque Dios es bueno, Él es nuestro Padre, Él nos ha prometido que todo lo que sucede a sus hijos es bien para ellos. Por eso podemos confiar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el hospital,
una de las cosas que los médicos hacemos es racionalizar el pecado. Uno de ellos es la glotonería. Y ustedes saben por qué los médicos que deberían tener la mejor salud y comer de la mejor manera son los que peor comen. Porque racionalizan el pecado de la glotonería. Porque esas arduas horas de trabajo, no lo digo por decirlo, pero yo he trabajado hasta 152 horas por semana. Esas arduas horas de trabajo, uno las empieza a racionalizar y uno dice, estoy sufriendo. Qué terrible estar aquí metido en el hospital, sin dormir. Todo el mundo está durmiendo en su casa, con su familia, yo aquí metido. Y entonces uno cae a la tentación de la glotonería y se complace en la comida. Eso es racionalizar el pecado. En vez de pensar, no, Dios me ha dado este trabajo y es bueno que yo trabaje y me voy a esforzar. Dios no está siendo malo conmigo al darme un trabajo así, no, es más, ha sido muy bueno. ¿Cuántas personas hay que no tienen trabajo? Voy a vivir para Él. Voy a honrarle a Él de la manera que como. Así deberíamos vivir. Y así hacemos muchos de nosotros con las diversas tentaciones que enfrentamos día con día. Los solteros pueden decir, pero es que Dios no me está haciendo bien, yo me quiero casar, pero no me da el esposo o la esposa que yo quiero. Entonces, ese incrédulo que me está haciendo ojitos a mí, voy a salir con él y voy a ser su novia y terminaré casándome con él o con ella, porque Dios no me quiere dar lo que yo quiero. ¿Ven el entendimiento de Dios que una persona puede tener? En vez de decir, no, Dios es bueno, Dios me ama. Si Dios no me ha dado un esposo o una esposa es porque Él sabe por qué. Pero Él es bueno y Él siempre me dará a mí lo que es mejor. Voy a vivir para Él en mi soltería, esperando, orándole que me dé un esposo o una esposa que yo quiero. Pero voy a esperar para honrarle a Él, para su gloria. En segundo lugar, mis hermanos, y les pido que me soporten un tiempo más para terminar con las aplicaciones. En segundo lugar, José se preparó contra la tentación meditando en sí mismo, teniendo un entendimiento correcto de sí mismo. José sabía que Dios era todopoderoso, pero él también sabía que él era un hombre débil. Por lo tanto, él sabía que cuando llegara la tentación, él debía huir. Él no debía ponerse a jugar de fuerte frente a la tentación. ¿Por qué? Porque él sabía que habían tentaciones muy peligrosas. Por lo tanto, entonces, meditando en su debilidad, él se había propuesto que cuando esa tentación llegara a su vida, su única respuesta sería huir. No me voy a quedar ahí jugando de fuerte, voy a huir porque me conozco. Yo sé lo débil que soy. La fornicación y la inmoralidad sexual eran una de esas tentaciones a las cuales él no se podía exponer. Y él entendía muy bien el peligro que esta mujer representaba para su vida. Él entendía muy bien lo que la mujer ramera de Proverbios 7 era para él. Por eso él no debía coquetear con esa tentación, sino más bien huir de ella. Eso es lo que José se había propuesto. Él se había preparado desde antes. Como le dijo Pablo a los Corintios, huid de la fornicación. O como le dijo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Huye. No se quede ahí. Huya. ¿Por qué es entonces, mis hermanos, que nosotros caemos con tanta facilidad ante la tentación? Bueno, porque no solo a veces fallamos en tener una gran visión de Dios, sino que también tenemos una visión de nosotros demasiado grande. No solo vemos a nuestro Dios como algo pequeño, sino que nos vemos a nosotros como demasiados grandes y fuertes. Creemos que somos más fuertes de lo que somos más sabios de lo que somos más nobles de lo que somos más rectos de lo que somos. Por eso caemos.
¿Por qué no hemos arrancado ese ojo que nos hace pecar? ¿Por qué no hemos cortado ese brazo que nos hace pecar? Porque creemos que no necesitamos hacerlo. Yo puedo. Si reconociéramos lo débiles que somos, lo torpes, lo insuficientes, confiaríamos más en nuestro Dios, en su gracia, que en nosotros mismos. Y así, cuando llegue cualquier tentación en nuestras vidas, huiríamos de ella. Hermanos solteros, no se expongan a las tentaciones estando a solas con un hombre o una mujer. Hermanos casados, no se expongan a las tentaciones estando a solas con un hombre o una mujer. Muchos son los que han caído, y ya sabemos de personas que han caído, cristianos, pastores, famosos, han caído en esto. Por pasar mucho tiempo lejos de sus esposos o esposas, por preferir el trabajo, por pasar mucho tiempo con incrédulos antes que con creyentes. Lo único que hablan los incrédulos es pura inmoralidad. Y usted se está ahí exponiendo esas cosas. No nos expongamos a la tentación de mentir. Piensen en cuáles han sido las ocasiones en las que han mentido y han pecado contra el Señor, y digan, no me voy a volver a poner en esa situación para no tener que mentir. No nos expongamos a la tentación de pelear contra otra persona en la calle. Salga temprano de su casa para que pueda darle campo a más personas, no se tenga que pelear. No nos expongamos a la tentación de la inmoralidad sexual. Haga lo que tenga que hacer. Saque el televisor, deje la computadora, hable con un hermano para que pueda luchar con usted. Sálgase de las redes sociales que abundan con la inmoralidad. Pero no se exponga a la tentación. Usted y todos nosotros somos débiles, pero Dios es todopoderoso. El correcto entendimiento de nuestra vida cristiana, mis hermanos, es el de una guerra. Es una guerra. Yo soy un soldado de Cristo. Cuando yo despierto, empieza la guerra contra mi carne. Y salgo y empieza en mi misma casa contra el pecado de mis otros familiares. Y salgo y contra el pecado de otras personas. Y un enemigo que está tratando de hacerme caer a mí, pecar contra mi Dios. Y Él tiene sus estrategias porque Él me ha visto cómo es que yo he vivido. Él me ha visto cuándo es que yo he caído. Él sabe cómo hacerme tropezar. Por lo tanto, yo me despierto y oro al Señor. Señor, ayúdame contra la tentación. Ayúdame a ser fuerte. Dame más de tu gracia. Leo la Biblia para fortalecerme espiritualmente. Y salgo confiando en el Señor. Huyendo de la tentación cuando venga a mi vida. Entendiendo las armas que Dios nos ha dado. La oración, su palabra. La predicación de la palabra, la comunión de los santos, los sacramentos. En tercer lugar, ya para terminar, mis hermanos, José se preparó contra la tentación entendiendo correctamente el pecado. Notemos que José no le llamó aventura a lo que la esposa de Potifar le estaba proponiendo. Tengamos una aventura. No, José le llamó a aquello una gran maldad. Un pecado contra el Señor. Él sabía, como dijo Jonathan Edwards explicando este pasaje, que todo pecado carga el infierno con él. Bueno, muchas veces nosotros caemos porque tenemos un entendimiento equivocado o insuficiente del pecado. Le llamamos aventura al adulterio, le llamamos cosas de la juventud a la fornicación, le llamamos mentirilla blanca a la mentira. Le llamamos, es que mi papá no me entiende, a la desobediencia. Le llamamos, es que estoy muy cansado, a nuestra pasividad en el hogar. Le llamamos empoderamiento de la mujer a la falta de sujeción al esposo. Nuestro problema, mis hermanos, es que hemos redefinido el pecado para minimizarlo. Por eso es que caemos constantemente ante la tentación. José no hizo esto. Nuestro deber entonces no es solo tener una gran visión de Dios, un correcto entendimiento de nosotros mismos. Nuestro deber es también tener un entendimiento correcto del pecado. El pecado, mis hermanos, es maldad, es una gran maldad, es pecar contra Dios, es un acto que atenta contra su santidad y que destruye no solo nuestras vidas, sino las vidas de los demás.
Como dijo el rey David, contra ti solo he pecado. Así lo entendió José también. Tan claro tenía José que era el pecado, una gran maldad, que cuando vino la tentación pudo hacer lo correcto, huyó. Él no estaba dispuesto a pecar contra su Dios. Él sabía lo que significaría ceder ante la tentación y huyó. Bueno, mis hermanos, llamemos el ver a una mujer que no es nuestra esposa con lujuria lo que es pecado. Llamémosle a mentir lo que realmente es pecado. Llamémosle a besar a una persona que no es mi cónyuge lo que es fornicación. Llamémosle a la pornografía lo que es fornicación. Llamémosle al adulterio lo que es pecado. Llamémosle a la desobediencia a nuestros padres lo que es pecado. Llamémosle a tomar algo que no es nuestro lo que es robar. Llamémosle a la codicia lo que es idolatría. Llamémosle a la glotonería lo que es pecado. Llamémosle al orgullo lo que es pecado. Llamémosle al egoísmo lo que es falta de amor al prójimo, pecado. Hermanos, nosotros jamás podremos luchar correctamente contra la tentación si no tenemos un entendimiento correcto de Dios, un entendimiento correcto de nosotros mismos y un entendimiento correcto del pecado. Que Dios nos conceda, mis hermanos, ser cristianos de corazón, santos de corazón, limpios de corazón, poder amar a Dios de corazón, pero que también nos conceda ser fieles a Dios de corazón. No nos expongamos a la tentación, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has hablado en esta mañana. Oh Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón primeramente, Señor, porque hemos sido necios en nuestra vida, porque no hemos meditado en ti lo suficiente cada día de nuestras vidas, porque no nos entendemos a nosotros mismos y creemos ser más fuertes de los que somos, y por eso es que no te buscamos para pedir más de tu gracia, porque creemos que no la necesitamos. Y te pedimos perdón, Señor, por haber minimizado aquello que te ofende a ti de tal manera. Oh Señor, perdónanos. Pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para transformarnos y salvarnos, para fortalecernos. Oh Señor, cambia nuestros corazones y transfórmanos para ser más como Cristo, quien nunca se dio a la tentación, quien venció el pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos vencerlo también. Señor, ayúdanos para ser una iglesia santa, una iglesia fiel a ti. Que seamos fuertes y valientes, Señor, para luchar contra la tentación y ser cada día más santos. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.